En los últimos 2 años, las empresas han invertido más de 10 billones de dólares en inteligencia artificial. Las acciones de Nvidia pasaron de 150 a más de $900. Microsoft invirtió 60 mil millones de dólares en infraestructura de IA. Google, Amazon, Meta, todos apuestan todo a la IA. Jensen Huang, CEO de Nvidia, afirma que la IA revolucionará todas las industrias. Sam Altman asegura que la IAG, inteligencia artificial general, llegará en cuestión de años y los inversores están invirtiendo a raudales. Pero hay algo que nadie comenta. Las cuentas no cuadran. Las empresas gastan cientos de miles de millones en desarrollar IA y apenas recuperan la inversión, no hay ingresos suficientes. Los casos de uso son limitados y los costes son astronómicos. Es como la burbuja de las .com, pero a lo grande, mucho más grande. Permítanme explicarles por qué 10 billones de dólares en inversiones en IA están a punto de esfumarse. Existe un patrón tecnológico que se repite en cada generación. Surge una nueva tecnología. Todos dicen que lo cambiará todo. Los inversores invierten miles de millones. Los precios de las acciones se disparan. Y entonces llega la realidad. La tecnología funciona, pero no a la escala prometida. Los ingresos no se materializan. Empresas que invirtieron miles de millones quiebran. Los precios de las acciones se desploman y la riqueza desaparece. Ocurrió con los ferrocarriles en el siglo XIX. Ocurrió con la radio en la década de 1920. Ocurrió con las .com en el año 2000. Ocurrió con las criptomonedas en 2021 y está ocurriendo ahora mismo con la IA. No porque la IA no funcione, sí funciona, sino porque las expectativas son tan infladas, el gasto es tan extremo y el modelo de ingresos es tan poco claro que resulta imposible justificar las inversiones. Permítanme explicarles con detalle lo que está sucediendo, mostrarles las cifras y explicarles por qué esto termina en un colapso. Empecemos por el gasto, porque la magnitud es casi incomprensible. En 2023, las empresas invirtieron aproximadamente 200 mil millones de dólares en infraestructura de IA, centros de datos, chips, energía, refrigeración, todo lo necesario para entrenar y ejecutar modelos de IA. En 2024, esa cifra aumentó a 350 mil millones. Las proyecciones para 2025 superan los 400 mil millones de dólares. Esto representa casi $1 billón en 3 años solo en infraestructura. Y esto sin incluir el dinero invertido en investigación, la contratación de ingenieros de IA, la adquisición de startups de IA ni el desarrollo de aplicaciones. Solo infraestructura, el hardware físico y la energía necesarios para que la IA funcione. ¿Quién está invirtiendo este dinero? Empecemos por Nvidia. No lo invierten directamente, sino que lo reciben. Nvidia fabrica las GPU, las unidades de procesamiento gráfico que impulsan la IA. En 2022, los ingresos de Nvidia por centros de datos fueron de 15 mil millones de dólares. En 2023, de 47 mil millones. Se proyecta que en 2024 superarán los 100 mil millones. Los ingresos de Nvidia se han multiplicado por 7 en 2 años. Y casi todo este crecimiento proviene de los chips de IA. Las empresas compran los chips H800 y H200 de Nvidia a precios que oscilan entre los 25 mil y los 40 mil dólares cada uno, y los adquieren por decenas de miles. Un solo clúster de entrenamiento de IA puede costar entre 500 y más de 1.000 millones de dólares, y todas las grandes empresas tecnológicas están construyendo múltiples clústeres. Microsoft ha invertido más de 60 mil millones en infraestructura de IA en los últimos 2 años. Esto incluye centros de datos, chips, sistemas de energía y la adquisición de participaciones en OpenAI. De estos, 13 mil millones se invirtieron directamente en OpenAI y el resto en infraestructura para ejecutar servicios de IA. Google ha invertido aproximadamente 50 mil millones en infraestructura de IA. Están desarrollando sus propios chips y TPU y adquiriendo GPU de Nvidia. Meta ha invertido más de 40 mil millones y Amazon más de 30 mil millones. Estas son las 5 grandes: Microsoft, Google, Meta, Amazon y otros clientes de Nvidia, como Oracle, Tesla y proveedores de nube más pequeños. En conjunto, han invertido más de 300 mil millones solo en los últimos 2 años, y el gasto se está acelerando. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Qué obtienen a cambio de ese dinero? ¿Cuáles son los ingresos? Porque invertir 300 mil millones solo se justifica si se recupera la inversión y se obtienen ganancias, y las cifras de ingresos no respaldan el gasto. Analicemos cada empresa por separado. OpenAI, la compañía que inició este campo con ChatGPT, tenía ingresos anuales de aproximadamente 3.500 millones de dólares a finales de 2024.
Esto representa un aumento con respecto a los $1.000 millones de 2023. Un crecimiento impresionante. Sin embargo, OpenAI no es rentable, está perdiendo dinero. Los informes sugieren que gasta más de $5.000 millones anuales solo en costos de computación, pagando a Microsoft y a otros por la infraestructura en la nube. Por lo tanto, tiene $3.500 millones en ingresos y más de $5.000 millones en costos. Esto supone una pérdida de $2.000 millones. Y su valoración es de $150.000 millones. Está valorada en 43 veces sus ingresos para una empresa que pierde miles de millones. Microsoft ha integrado la IA en casi todo. Copilot en Office, los servicios de IA de Azure, Bing con ChatGPT, pero los ingresos de los productos específicos de IA no están claros. Microsoft no los desglosa con precisión. Las estimaciones sugieren que la IA añade entre $10.000 y $15.000 millones anuales a los ingresos de Microsoft. Esto es significativo. Pero Microsoft invirtió $60.000 millones en su desarrollo. Con un gasto de entre 10 y $15.000 millones anuales, se necesitarán de 4 a 6 años solo para recuperar la inversión en infraestructura. Y eso suponiendo que los ingresos no disminuyan y los costos no aumenten. Ninguna de las dos cosas está garantizada. Los ingresos de Google por IA provienen principalmente de servicios de IA en la nube y de la integración de IA en búsquedas y anuncios. Si bien no se desglosan claramente, las estimaciones sugieren que la IA contribuye con entre 15 y $20.000 millones anuales. Google gastó $50.000 millones, tardando de 3 a 4 años en recuperar la inversión. Y eso es optimista porque la IA de Google, Gemini, es gratuita para la mayoría de los usuarios. La ofrecen gratis para competir con ChatGPT. Ofrecer gratis un producto que cuesta miles de millones de dólares mantener no es un modelo de negocio rentable. Es una estrategia defensiva para evitar perder cuota de mercado. Meta ha integrado IA en la segmentación de anuncios y la recomendación de contenido. Esto mejora significativamente su negocio principal, pero los nuevos productos de IA, como el asistente de IA de Meta, generan ingresos mínimos. Meta gastó $40.000 millones en laboratorios de IA y realidad virtual. La mayoría de los usuarios no pagan por las funciones de IA de Meta, son gratuitas. Meta está invirtiendo decenas de miles de millones en mejorar la segmentación publicitaria, lo que sí aumenta los ingresos publicitarios, pero es difícil aislar los ingresos marginales provenientes de la IA. Y los productos de IA para el consumidor son simplemente centros de costos. La IA de Amazon se basa en AWS Alexa y la optimización de la logística. Los servicios de IA de AWS generan ingresos de entre 10 y $15.000 millones, pero Amazon invirtió $30.000 millones. Nuevamente, se necesitan años para recuperar la inversión. Y Alexa, a pesar de ser un asistente de IA desde hace una década, nunca ha sido rentable. Amazon pierde miles de millones de dólares anuales con Alexa. Agregar más IA a un producto que ya genera pérdidas no soluciona el problema. Ahora, hagamos cuentas. Las 5 grandes empresas tecnológicas han invertido más de $300.000 millones en IA en 2 años. Los ingresos provenientes de productos de IA en conjunto rondan los 60 a $80.000 millones anuales, y gran parte de estos provienen de la integración de IA en productos existentes como anuncios de búsqueda y servicios en la nube. Los nuevos productos de IA independientes, como las suscripciones a ChatGPT, Copilot y los asistentes de IA, contribuyen con entre 10 y $15.000 millones. Tenemos un gasto de $300.000 millones que genera entre 10 y $15.000 millones en nuevos ingresos anuales. Esto representa una relación gasto-ingreso de 20 a 1. Se necesitarían 20 años de esos ingresos solo para recuperar la inversión. Y en tecnología, 20 años equivalen a varias generaciones. El panorama completo cambiará 3 veces, pero la situación se complica aún más, porque estas cifras de ingresos presuponen un crecimiento sostenido. ¿Qué pasaría si el crecimiento se detuviera? ¿Y si los ingresos de la IA alcanzaran su punto máximo en 2025 o 2026? En ese caso, el gasto nunca se recuperaría. Y hay indicios de que esto podría suceder. Analicemos los casos de uso. Porque la IA es impresionante. Puede escribir texto, generar imágenes, analizar datos y escribir código. Estas son capacidades reales. Pero la pregunta es si las empresas y los consumidores pagarán lo suficiente por estas capacidades para justificar la inversión. Actualmente, la respuesta es no. La mayoría de los productos de IA tienen un precio de entre 10 y $20 al mes para particulares. ChatGPT Plus cuesta $20. Microsoft Copilot, $30. Google One AI Premium, $20. A estos precios, se necesitan cientos de millones de suscriptores de pago para generar ingresos significativos.
ChatGPT contaba con unos 10 millones de suscriptores de pago a finales de 2024. A $20 al mes, eso supone 200 millones al mes, 2.400 millones al año. Esos son sus ingresos por suscripción de consumo. OpenAI también tiene clientes empresariales que pagan más. Esto les permite alcanzar un total de 3.500 millones. Pero incluso con 10 millones de suscriptores, pierden miles de millones debido a los elevados costes de computación. Para ser rentables, necesitan subir los precios drásticamente, lo que les hará perder suscriptores, o reducir los costes drásticamente, lo que requiere mejoras sustanciales en la eficiencia. Ninguna de las dos opciones está garantizada. Microsoft Copilot tiene menos de 5 millones de usuarios de pago. A $30 al mes, eso supone 1.800 millones al año. El servicio premium de IA de Google tiene incluso menos suscriptores, quizás 2 millones. Eso supone 500 millones al año. Estas cifras no son suficientes, ni mucho menos, para justificar el gasto, y el crecimiento se está ralentizando. El crecimiento de suscriptores de ChatGPT se ha estancado. El auge inicial de usuarios que lo probaron ya pasó. Ahora se encuentra en una fase estable. El número de nuevos usuarios que se registran es prácticamente igual al de los que se dan de baja. Este es el patrón de un producto que ha encontrado su mercado, pero dicho mercado es más pequeño de lo esperado. La adopción empresarial también es lenta. Si bien las empresas están experimentando con la IA, su implementación a gran escala es costosa y compleja. Es necesario integrarla con los sistemas existentes, capacitar a los empleados, gestionar la privacidad de los datos y cubrir los costos. Además, la mayoría de las empresas están descubriendo que la IA mejora la productividad marginalmente, no de forma revolucionaria. Un estudio del MIT reveló que los asistentes de programación con IA, como GitHub Copilot, mejoran la productividad de los programadores en aproximadamente un 26%. Esto es positivo, pero no es transformador y no justifica la enorme inversión en infraestructura. Ahora bien, hablemos de los costos, porque aquí es donde realmente se evidencia la burbuja. Implementar IA es caro, absurdamente caro. Entrenar un modelo de lenguaje complejo como GPT-4 cuesta más de $100 millones. Ese es el costo computacional inicial del entrenamiento. A esto se suma la inferencia, ejecutar el modelo para responder a las consultas de los usuarios. Cada vez que le haces una pregunta a ChatGPT, a OpenAI le cuesta entre 1 y 4 centavos, dependiendo de la longitud y la complejidad. Puede que no parezca mucho, pero multiplícalo por miles de millones de consultas. Si ChatGPT procesa 10.000 millones de consultas al mes, eso representa entre 100 y 400 millones de dólares mensuales en costos de computación, entre 1.22 y 5.000 millones de dólares al año solo para inferencia. Y estos costos no disminuyen significativamente. Si bien los nuevos chips de NVIDIA son más eficientes y las optimizaciones de software ayudan, los costos siguen siendo enormes. A medida que los modelos se vuelven más grandes y potentes, los costos aumentan. GPT-5, cuando sea que se lance, costará más entrenarlo y ejecutarlo que GPT-4. Gemini Ultra de Google cuesta más que Gemini Pro. La tendencia apunta hacia modelos más caros, no más baratos. Esto crea una trampa. Para competir, necesitas modelos más grandes. Los modelos más grandes cuestan más, así que gastas más. Y a menos que los ingresos aumenten más rápido que los costos, pierdes más dinero. OpenAI se encuentra en esta trampa actualmente. Necesitan lanzar mejores modelos para justificar su valoración y competir con Google y otras empresas. Pero los mejores modelos cuestan más, y sus ingresos no crecen lo suficientemente rápido como para cubrir el aumento de los costes. Ahora bien, hablemos de energía, porque el consumo energético de la IA se está convirtiendo en una crisis. Entrenar GPT-4 consumió aproximadamente 50.000 horas de electricidad. Eso equivale a abastecer de energía a 5.000 hogares estadounidenses durante un año para un solo modelo, una sola ejecución de entrenamiento. Y las empresas entrenan docenas de modelos. La inferencia y la ejecución de consultas también consumen una enorme cantidad de energía. Un solo chip NVIDIA H100 consume 700 vatios a plena carga. Un clúster de 10.000 H100, que es una instalación de entrenamiento de IA de tamaño medio, consume 7 megavatios de forma continua. Eso equivale a una pequeña central eléctrica. Y las empresas están construyendo clústeres de entre 50.000 y 100.000 chips. Estos consumen entre 35 y 70 megavatios de forma continua, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El coste de la electricidad es asombroso. Con tarifas comerciales de entre 7 y 12 centavos por kilovatio hora, una instalación de 70 megavatios cuesta entre 50 y 100 millones de dólares al año
solo en electricidad. Eso sin contar la refrigeración, que añade entre un 30% y un 50% más. Por lo tanto, un solo centro de datos de IA de gran tamaño puede costar entre 75 y 150 millones de dólares al año solo para energía y refrigeración, y las empresas están construyendo docenas de ellos. Se prevé que el consumo energético total de la IA supere el de países enteros. Para 2027, los centros de datos de IA podrían consumir más electricidad que toda Argentina o Suecia. Esto es insostenible. Las redes eléctricas no pueden expandirse lo suficientemente rápido y el impacto ambiental se está ignorando en medio de la euforia. Ahora bien, hablemos del mercado de valores, porque es aquí donde la burbuja es más evidente. El precio de las acciones de Nvidia pasó de $150 a principios de 2023 a más de $900 a finales de 2024. Eso representa un aumento de 6 veces en menos de 2 años. La capitalización de mercado de Nvidia supera ahora los $3 billones. Son una de las empresas más valiosas del mundo. Pero aquí está el problema. La valoración de Nvidia se basa en la suposición de que la inversión en IA se mantendrá o aumentará al ritmo actual. Si esta inversión disminuye o se detiene, los ingresos de Nvidia se desplomarán y el precio de sus acciones caerá en picado. La relación precio-beneficio, PER, de Nvidia ronda el 65. Esto significa que los inversores pagan $65 por cada dólar de beneficio anual. Históricamente, un PER superior a 25 se considera caro. Más de 50 indica una burbuja. Nvidia, con un PER de 65, cotiza a un precio desorbitado. Cualquier decepción, cualquier ralentización en las ventas de chips de IA provoca un desplome de las acciones, y esta ralentización es inminente porque las empresas no pueden seguir invirtiendo entre 300 y 400 mil millones de dólares anuales en infraestructura de IA. Tarde o temprano tendrán que demostrar rentabilidad, y cuando no lo hagan, la inversión se detendrá. Ya estamos viendo señales. A finales de 2024, algunas startups de IA empezaron a quedarse sin fondos. Las empresas que consiguieron grandes rondas de financiación en 2022 y 2023 agotaron el capital en computación y contratación. Ahora intentan captar más fondos y los inversores hacen preguntas más difíciles. ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuál es su plan para alcanzar la rentabilidad? ¿Cuándo alcanzarán el punto de equilibrio? Muchos no pueden responder. El flujo de capital se está ralentizando, no se ha detenido, pero sí se está ralentizando. Comparemos esto con la burbuja de las .com, porque los paralelismos son inquietantes. En 1999, las acciones de Internet se dispararon. Pets.com, Webvan, eToys, docenas de empresas sin beneficios y con valoraciones astronómicas. El Nasdaq alcanzó los 5.000 puntos en marzo de 2000. Después se desplomó. En octubre de 2002 estaba en 1.100, una caída del 78%. $3 billones en valor de mercado desaparecieron. Las empresas que sobrevivieron, Amazon, Google, eBay, tenían modelos de negocios sólidos, ingresos y planes para alcanzar la rentabilidad. Las que quebraron carecían de ambos. Tenían tráfico, usuarios, mucha publicidad, pero ningún ingreso. La IA en 2024 se parece a las acciones de Internet en 1999. Mucha publicidad, valoraciones altísimas, ingresos mínimos. La tecnología es real, Internet era real, la IA es real, pero las valoraciones se basan en supuestos que no se cumplen. En 1999, los inversores asumieron que todas las empresas de Internet serían rentables con el tiempo. La mayoría no lo hizo. En 2024, los inversores asumen que todas las empresas de IA encontrarán mercados enormes. La mayoría no lo hará. La tecnología funciona, pero el tamaño del mercado es menor de lo que sugiere la publicidad, y los costos son mayores de lo previsto. Permítanme darles un ejemplo concreto. Inflection AI, fundada por Mustafa Suleyman, cofundador de DeepMind, recaudó $1.300 millones y creó un chatbot llamado Pi. Funciona bien, pero nadie paga por él. Es gratis. En 2024, Microsoft prácticamente adquirió al equipo, pagó a Inflection $650 millones por el acceso a la tecnología y por contratar a Suleyman. Los inversores de Inflections recuperaron parte de su dinero, pero ni de lejos la valoración de 1.300 millones. La empresa invirtió más de 500 millones en computación, desarrollo de modelos e infraestructura. Obtuvo ingresos mínimos y fue absorbida parcialmente por Microsoft. Este patrón se repetirá. Las empresas recaudan miles de millones, los invierten en computación y talento, no logran generar ingresos. Son adquiridas por mucho menos de lo que recaudaron o cierran. Ahora bien, hablemos de qué sucede cuando la burbuja estalla, porque sin duda lo hará. La única pregunta es ¿cuándo?
La historia sugiere que las burbujas estallan cuando ocurre una de tres cosas. Primero, quiebra una gran empresa. Lehman Brothers en 2008, .com en 2000. Cuando un actor importante y visible se declara en bancarrota, se desata el pánico. Todos se dan cuenta de que el rey está desnudo. En el caso de la IA, esto podría ser una importante startup de IA que dilapida miles de millones y cierra. O podría ser una gran empresa tecnológica que amortiza decenas de miles de millones en inversiones en IA. Segundo, el crecimiento de los ingresos se detiene. Cuando los inversores se dan cuenta de que el crecimiento prometido no se materializa, venden. Esto sucedió con las criptomonedas en 2022. El mercado se dio cuenta de que la adopción generalizada no se produciría tan rápido como se prometía. Los precios de la IA se desplomaron. Esto ocurre cuando el número de suscriptores de ChatGPT se estanca visiblemente. Cuando Microsoft informa que los ingresos de Copilot no cumplen las expectativas. Cuando Google admite que Gemini no genera nuevos ingresos significativos. Estas admisiones llegarán y cuando lo hagan, los inversores reevaluarán la situación. En tercer lugar, los costes se vuelven insostenibles. Cuando las empresas no pueden permitirse seguir gastando, recortan. Y cuando recortan, todo el ecosistema sufre. Los ingresos de Nvidia caen porque las empresas dejan de comprar chips. La construcción de centros de datos se detiene. Comienzan los despidos. Esto crea un círculo vicioso. Menos gasto significa menos ingresos para Nvidia y otras empresas. Sus acciones caen. Su capitalización de mercado se reduce. Recortan sus propios gastos. La contracción se acelera. Aún no hemos llegado a ese punto, pero estamos más cerca de lo que la mayoría cree. Así es como se verá el desplome. Las acciones de Nvidia caerán primero porque son las más sobrevaloradas y las más dependientes del gasto continuo en IA. Cuando la inversión en IA se ralentice, Nvidia se desplomará. Prevé una caída del 50% al 70% desde su máximo, de $900 a 300 o menos. Esto supondrá una pérdida de $2 billones en capitalización bursátil. Las grandes tecnológicas, Microsoft, Google, Meta y Amazon, también sufrirán caídas, pero menos drásticas, del 20% al 40%. Si bien cuentan con otros negocios, sus divisiones de IA registrarán importantes pérdidas. Decenas de miles de millones en activos deteriorados, centros de datos que no generan la rentabilidad esperada. Las startups de IA serán las más afectadas. El 90% fracasará. Solo sobrevivirán aquellas con ingresos reales y perspectivas de rentabilidad. El resto se quedará sin fondos y cerrará. Se producirán despidos. Se perderán miles de millones de dólares en capital riesgo. Suena dramático, pero es exactamente lo que ocurrió entre 2000 y 2002. Cientos de empresas de Internet quebraron. Se esfumaron billones de dólares en valor. Y el sector se consolidó en torno a unos pocos ganadores. Lo mismo sucederá con la IA. Unas pocas empresas con modelos sólidos e ingresos reales sobrevivirán y prosperarán. OpenAI podría ser una de ellas si logra ser rentable, y antropogénica si consigue escalar. Google y Microsoft sobreviven gracias a su diversificación. Sin embargo, de los cientos de startups de IA que desarrollan chatbots, generadores de imágenes y herramientas de IA, la mayoría desaparece. Ahora bien, permítanme abordar el contraargumento. Quizás me equivoque, quizás la IA encuentre nuevas y enormes fuentes de ingresos. Quizás las empresas empiecen a pagar miles de millones por servicios de IA. Quizás la adopción por parte del consumidor se dispare y todo el mundo se suscriba a múltiples productos de IA. Es posible. Pero he aquí por qué no creo que suceda. Los casos de uso son limitados. Sí, la IA puede escribir correos electrónicos, generar imágenes, resumir documentos y escribir código. Pero una vez que tienes una IA que hace estas cosas, ¿para qué necesitas 5? No las necesitas. El mercado se consolida en torno a 1 o 2 líderes y el resto no obtiene nada. Los casos de uso empresariales también son limitados. La mayoría de las empresas no necesitan modelos de IA personalizados. Necesitan integración con sistemas existentes, y eso genera ingresos por servicios, no por productos. Los servicios no escalan como los productos. No se pueden vender servicios a millones de empresas con un coste marginal mínimo. Cada integración requiere trabajo a medida, lo que limita la rentabilidad. Por lo tanto, incluso si las empresas adoptan la IA de forma generalizada, los ingresos no crecen lo suficientemente rápido como para justificar el gasto en infraestructura. Otro contraargumento es que la IA se abaratará. La ley de Moore sugiere que la computación se abarata con el tiempo, por lo que quizás los costes disminuyan y la rentabilidad mejore. Esto es posible, pero no está ocurriendo con la suficiente rapidez. Si bien los nuevos chips Blackwell de Nvidia son más eficientes que los 8100, también son más caros.
La reducción neta de costes es de apenas un 20% a un 30% por consulta. Esto ayuda, pero no resuelve el problema y se ve contrarrestado por el aumento del tamaño de los modelos. GPT-5 tendrá un coste de ejecución mayor que GPT-4, incluso con mejores chips. El último contraargumento es la IAG, Inteligencia Artificial General. La idea es que la IA llegará a ser tan capaz que podrá hacer cualquier cosa que un humano pueda hacer intelectualmente. Si esto ocurre, el potencial de ingresos es ilimitado. Todos los puestos de trabajo de trabajadores del conocimiento desaparecerán, lo que supone billones en costes laborales, que podrían convertirse en ingresos de la IA. Sin embargo, existen dos problemas. Primero, no estamos cerca de la inteligencia artificial general, IAG. A pesar de la expectación, la IA actual es limitada. Es buena en tareas específicas. No puede razonar como los humanos. No puede planificar a largo plazo. No puede comprender realmente el contexto. La IAG podría estar a 10 años de distancia. Podría estar a 50. Nadie lo sabe. Y no se pueden basar inversiones multimillonarias en una tecnología que podría tardar décadas en llegar. Segundo, incluso si la IAG llega, el modelo económico es incierto. Si la IA puede realizar cualquier trabajo intelectual, ¿quién lo paga? Si reemplaza a los trabajadores, estos no tendrán ingresos para comprar productos. La economía se contrae. Esta es la paradoja de la automatización. La tecnología que elimina empleos puede destruir su propio mercado. Por lo tanto, la IA podría no ser la mina de oro que esperan los inversores. Podría ser una crisis económica que requiera una reestructuración fundamental del funcionamiento de la sociedad, no algo que genere billones en ingresos por suscripción para las empresas tecnológicas. Ahora bien, hablemos de qué hacer si inviertes en acciones de IA, ya que muchos lo hacen directamente a través de Nvidia o indirectamente mediante fondos indexados con una alta exposición al sector tecnológico. Mi consejo, más que financiero, es que las acciones de IA están sobrevaloradas y se avecina una corrección importante. Si tienes acciones de Nvidia por encima de los $700, corres un riesgo significativo. Considera recoger beneficios. Si compraste a $200 o $300, has obtenido ganancias enormes. Asegura tus posiciones, porque cuando llegue la corrección, será rápida y drástica. Si inviertes en grandes tecnológicas como Microsoft, Google o Amazon, estás más seguro, pero no a salvo. Estas empresas sobrevivirán, pero su valor se reducirá. Una caída del 20% al 40% es realista. Si te parece bien, mantén tus acciones. Si no, reduce tu exposición. Si inviertes en startups de IA a través de fondos de capital riesgo o SPVS, ten en cuenta que el riesgo de fracaso del 90% es real. Son como billetes de lotería. Algunas darán grandes beneficios. La mayoría se irán a cero. Invierte solo lo que te puedas permitir perder por completo. Para la mayoría, lo mejor probablemente sea reducir la exposición a la IA y diversificar. No intentes predecir el máximo exacto, pero tampoco te quedes hasta el final. La burbuja es evidente. La única incógnita es cuándo estallará, y predecir el momento exacto es imposible. Así que reduce el riesgo gradualmente, recoge beneficios, reequilibra tu cartera con activos menos especulativos y espera. Porque cuando llegue el desplome, habrá oportunidades para comprar grandes empresas a precios razonables, pero eso será después de la caída, no antes. Esta es mi predicción. En 2025, la inversión en IA continúa, pero el crecimiento se ralentiza. En lugar de aumentar un 50% interanual, aumenta un 20%. Esto decepciona a los inversores. Las acciones empiezan a caer. A mediados de 2026, las grandes empresas empiezan a informar de que los ingresos por IA no alcanzan las previsiones. Empieza la crisis. Las acciones de Nvidia han caído entre un 40% y un 50% desde su máximo. Para 2027, la burbuja habrá estallado claramente. Las startups de IA están fracasando en masa. Las valoraciones se han desplomado. El entusiasmo inicial se ha transformado en desilusión y la industria se está consolidando en torno a unos pocos ganadores. Este es el punto más bajo. Para 2028 o 2029, la IA se estabiliza. Los supervivientes tienen negocios reales. Los ingresos crecen de forma constante. Existe rentabilidad y la tecnología se integra en la economía a un nivel sostenible. Pero el valor total del mercado es una fracción de lo que fue en el pico. En lugar de 10 billones, tal vez 2 billones, 8 billones desaparecieron. Este es el patrón habitual de las burbujas tecnológicas. La tecnología es real y valiosa, pero el entusiasmo inicial y la inversión son 10 veces superiores a lo que el mercado real puede soportar. El desplome elimina el exceso. Los supervivientes se reconstruyen sobre bases realistas.
Y en 10 o 20 años, la tecnología está por todas partes, pero es aburrida, no genera entusiasmo, solo infraestructura. Eso es lo que sucede con la IA. No desaparece. Se convierte en parte del entorno, como Internet, como las bases de datos, como la computación en la nube. Esencial, pero no emocionante. Y las valoraciones reflejan la utilidad, no la exageración. 10 billones invertidos en IA en 3 años. Quizás entre 60 y 80 mil millones en ingresos anuales. Las cuentas no cuadran. Los costes son demasiado altos. Los ingresos son demasiado bajos. Los casos de uso son más limitados de lo prometido. Y las acciones cotizan como si fueran perfectas. Esto es una burbuja. No porque la IA sea falsa, sino porque las expectativas son imposibles. Y cuando las expectativas chocan con la realidad gana. El estallido se avecina. La única pregunta es si lo verás venir o no.